Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos dando inicio a esto que es Política a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un super programa. Antes que nada, voy a presentar aquí un grandioso de la caricatura, alguien con tanta experiencia, con tanto que nos va a decir indiscutiblemente. Ahí está Mario Alberto Garduño Maral. ¿Qué tal, Maral? Un placer. Muchas gracias por la invitación y bueno, no hay Maral que por bien no venga. Eso que ni qué, tu amigo el caricaturista Luis Oscar Manuel Rodríguez Ochoa aquí del Capitalino. Y bueno, pues vamos aquí a tener una entrevista exclusiva, única, con mucha información que seguramente aquí nos va a compartir. Ya nos está compartiendo Maral. Claro que sí, Maral, un placer, Maral. Gracias. Y bueno, pues sí, efectivamente no hay Maral que por bien no venga. Y bueno, pues ahí está. Vamos a preguntarte, originario Ciudad de México, ¿de qué región de México? Yo nací en San Ángel, parece, no se ve por la facha, no me va a decir, no es cierto, no es de San Ángel. Bueno, sí, como decía hace un momento, en una pequeña ínsula de ese lujoso barrio que es San Ángel, en el Callejón de Santísimo. Perfecto. Como un servidor, ¿verdad? Claro, totalmente, sí. Ahí nací en 22 de febrero de 1955. Haciendo honor, claro, perfecto, muy bien. Háblanos de tus estudios, no sé, formación artística, profesional, estudios, licenciatura, no sé, que nos puedas Bueno, compartir. afortunadamente soy de los aspiracionistas que critica tanto nuestro querido amigo. Perfecto. Yo siempre quise tener una carrera y obviamente que estuviera ligada a lo que yo soy, caricaturista, porque cuando yo me doy cuenta en la primaria, que estaba ahí precisamente cerca de donde nací, en el barrio de San Ángel, la famosa escuela Rabindranath Tagore, que doña Martita Sagún decía que era la Rabina Tagore, pero no era Rabina Tagore, es Rabindranath Tagore, un poeta hindú. Ese es el nombre de la escuela donde un servidor estudió, era vespertina, porque un servidor iba por las tardes a esa escuela, que estaba a unos pasos del famoso bazar del sábado. Sí. Ahí estudié la primaria y ahí descubrí en esa escuela, en esa primaria, que sabía yo dibujar, porque los demás compañeritos, como todo mundo, compraba su cartulina cuando le pedían alguna biografía o monografía, hacer una monografía, compraba su famosa cartulina y su estampita y copiaban los datos, ¿no? Ahora sí que con sus patas de araña, como decía mi mamá, ponían ahí y luego se las mostraron a los compañeros, que por cierto no entendían nada, porque sobre todo los que estaban atrás, de lo que él le estaba diciendo. Y bueno, en una orillita ponían la foto o el dibujo del personaje aludido en ese entonces. Sí. Yo hacía todo lo contrario, ponía en su casa, ponía en una esquinita el dibujo y compraba mi cartulina, y hacía el dibujo en grande, o sea, nada más con verlo, hacía una réplica de esa estampita en grande. Y ya en la parte de abajo, con letra de molde, que siempre pongo letra de molde, para que así como lo que tienes aquí en tu documento, para que los compañeros que estuvieran hasta atrás pues, leyeran perfectamente de quién estábamos hablando. Ahí descubrí que yo sabía dibujar, incluso ya estando en sexto de primaria, a un servidor y a otro compañero que se llamaba Luis García, pero no el de la película, no el de la película, sino un compañerito que le decían el Calimán porque era güerito y de ojos azules. Entonces a los dos nos encomendaron la tarea de hacer todas las banderas de Europa a color, y obviamente nunca las recuperamos porque a la directora le gustaron tanto como las quiso el maestro, mi compañero como un servidor, y se las quedó. Pero bueno, lo importante es que yo había descubierto que sabía dibujar. Pero desde ese momento yo dije, no es suficiente, como bien después me diría el maestro Ríos, que en paz descanse, que no es suficiente nada más saber dibujar. También hay que prepararse política e intelectualmente. Y efectivamente así lo hice. Dije, ya sé que sé dibujar, voy a hacer terminar mi primaria, terminar mi secundaria, mi preparatoria y después una carrera afín a esto que yo sé. Y lo más cercano era el periodismo. Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Excelente. Ahí con grandes maestros, entre ellos el mencionado, el profesor Fernando Benítez. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Y háblanos ahora de tus comienzos. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué memorias te trae tu primer arribo aquí a un medio periodístico, etcétera? Bueno, pues yo empecé a publicar, mi primer dibujo fue en junio del 78, pero yo tenía que haber empezado en el 77, cuando salió el diario 1+1, que es resultado de todo ese problema que hubo en Excelsior, esa desbandada que hubo en Excelsior, a raíz del
famoso llamado golpe de Golpe, Excelsior. sí. Bueno, se creó la famosa revista Proceso y el famoso periódico 1+1. Y les digo, iba yo a iniciar en un 1+1 porque al mostrarle algunos de mis dibujos, ya siendo estudiante de periodismo, al maestro Benítez, él me dijo, hay un nuevo proyecto que pronto va a salir. Entonces yo te aviso y seguramente te van a dar trabajo ahí, porque creo que tu trabajo lo vale, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente el maestro salió del país porque andaba de gira con Luis Echeverría, su gran amigo, y cuando él regresa, el periódico 1+1 ya estaba publicándose. Entonces, aunque me mandó con Payán, el antiguo director de 1+1 y luego después en La Jornada, me mandó con él y él desgraciadamente me dijo que ya, las plantillas de todos los caricaturistas estaban ocupadas. Estaba Vázquez Lira, estaba Elio Flores, estaba el hijo de W. Martínez y otros compañeros, ¿no? Magú todavía no estaba porque él estaba en Proceso. Después de Proceso, como le convenía más publicar diario que semanalmente, pues se cambió al 1+1. Pero bueno, entonces tuvo que pasar un año para que yo volviera a encontrar otro espacio, empezar a buscar otro espacio que fue el semanario Oposición, un periódico del Partido Comunista. Fíjate nada más, yo con la creencia de que como eran comunistas me iban a dejar de decir hasta lo que, como decía el maestro, el papá de Alfredo Guas, pues se puede decir hasta lo que sí se podía decir, ¿verdad? Entonces me fui con esa ilusión de que me iban a publicar todo lo que yo dijera, porque cuando uno es joven cree que es un poco iluso y siente que le van a, todo lo que tú digas y creas lo van a publicar. Y pues resulta que no, porque ahí el censor era nada más y nada menos que Pablito Gómez, de triste memoria para los mexicanos actualmente, ¿verdad? Y un día, sin que él se diera cuenta que estaba yo ahí, empezó a criticar mis trabajos. Era una caricatura sobre China. Lo de Tiananmen, ¿te acuerdas? Sí, como no, de Tiananmen, sí, como una matanza. El Tlatelolco de China. El Tlatelolco de China. Y le dijo, no, llegó con el editor y le dijo, no, esto no. Él es realmente el censor, más que otra cosa del censor en esa publicación semanal. Entonces llegó y le dijo al encargado, no recuerdo ahorita su nombre de este compañero, periodista, que sí eran periodistas, perdón, hago un paréntesis, ese periódico, fíjate, a pesar de que era de izquierda, estaba bien hecho. Porque la mayoría de los periódicos de izquierda, duele decirlo, son panfletos y propaganda. Este sí era un periódico, un semanario que realmente era un periódico, era periodístico, se parece que era un asunto periodístico. Y bueno, pero entonces, volviendo al asunto de mi caricatura, que criticaba al régimen comunista de China, pues le dijo a dice, esto no se publica en este periódico. Y a raíz de eso, debut y despedida, ¿no? Entonces estuve un tiempo ahí con ellos, después volví a ingresar, pues ya como partido, ya no era el Partido Comunista, que por cierto se prestaron para que López Portillo no compitiera solito, porque estaba en su candidatura, era el único candidato en su momento, que su compadre Luis Echeverría lo había heredado para que fuera presidente, pues resultó que no tenía contrario. Entonces le buscaron a Valentín Campa para que le hiciera el caldo gordo, que era los de los comunistas, y bueno, pues entonces, pero finalmente ya se sabía que López Portillo iba a terminar el desastre que empezó Echeverría. ¿No? Sí. Pero bueno, en términos generales, ¿cuáles han sido tus publicaciones donde has colaborado? Después de ese asunto de haber probado suerte con los comunistas, empecé a publicar, por ejemplo, te platicaba hace un momento fuera de cámara, que trabajé con Nino Canún en una publicación que se llamaba Sin Límites, y que también nos dejaban, ahora sí nos dejaban publicar lo que queríamos, a Tomasito Mojarro, que en paz descanse, desgraciadamente acaba de fallecer. Tomás Mojarro y un servidor teníamos en las páginas centrales de esa publicación, que se vendía, circulaba por suscripción, que era del entonces no tan famoso Nino Canún. Ahí seguía haciendo mis pininos, y después vinieron otras publicaciones como La Garrapata, me invitaron a la famosa Garrapata, tercera época, que para mi gusto la tercera época fue la mejor de las tres etapas que tuvo, ¿verdad? Sobre todo porque el quien realmente era el que sostenía humorísticamente a la publicación era el maestro Antonio Cara. Que él no era caricaturista. Si hubiera sido caricaturista, no, hubiera sido un genio del humor en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, él escribía y hacía cosas muy interesantes. Sí, te vimos en el Noticiero Seco, también te vemos en Eco. Bueno, fíjate lo que son las cosas. Por eso me puse eso de no hay maral que por vino venga, porque siempre que se me cierra una puerta, se me abre otra más grande.
Porque, por ejemplo, iba yo a colaborar siendo amigo de Tomás Mojarro, en el programa de Canal 11, Trizas Central. Creo que tú colaboraste, sí. ¿o no sé? No tuviste, bueno, no me dio. Ok, me invitó Tomás. Sí. Los 2 programas que se grabaron, espero que no pase aquí lo mismo, que no salga al aire por otra cuestión, no sé qué motivó que no salieran al aire los 2 programas. El segundo, después ya no me volvió a invitar porque hubo la señora la que invitaba, hacía las invitaciones, María Rojo, su María de su corazón, ¿te acuerdas? La famosa María, que era María Rojo. Piores nada durante un tiempo del maestro Tomás. Bueno, tuvo un problemita, un malentendido con mi señora, habló a mi casa, y entonces mi señora pensó otra cosa que no debía pensar, y que quién es usted y por qué habló, un malentendido, se molestó la señora María, y obviamente también mi esposa se llama María, fue un pleito de Marías, como quien dice, no precisamente Félix ni la otra, ¿verdad? Pero bueno, entonces un malentendido, ya no hubo la posibilidad de ingresar, se rompió la relación con Tomás, y bueno, pero más adelante, como bien lo mencionabas hace un momento, me invitó el maestro Jerónimo, también que en paz descanse, un buen humorista, un gran humorista que publicaba en el periódico El Heraldo, me invitó a suplirlo en el programa que tenía con Ramón Fregoso, ahí en el segmento Eco de Ramón Fregoso. El único problema es que el horario era de 11 a 12. Y a veces era de 12 a 1. A 1 de la mañana. Exacto, porque luego les cambiaban el horario. Sí. Y yo le dije, sí, como era un día, ¿no? Dijo, total, tomo un taxi y vengo en un taxi de ella a mi casa, ¿no? Pero resulta que Ramón Fregoso también vivía en San Ángel, ahí por donde está la embajada china, sobre la avenida San Jerónimo. Entonces él me dijo que si gustaba y nos podían llevar. Que por cierto, en uno de esos programas, bueno, ya después que me contrató para trabajar de planta ya en su programa, porque se peleó con Jerónimo, no sé cuál fue el motivo, se pelearon, y entonces yo le pregunté a Jerónimo que si me podía quedar en su lugar, y me dijo que sí, que no había problema, que yo me quedara. Bueno, me quedé. Y en una de esas emisiones, yo creo que tenía prisa el canijo de Ramón, y salimos hecho a la raya de Televisa, ya rumbo a San Ángel, pero me dice, salimos sobre Cuauhtémoc y vio la gasolinera, y me dice, ¿nos podemos detener un momento? Sí, tú eres el dueño del coche, y obviamente pues, yo no puedo decirte que no, ¿verdad? Y se bajó Ramón. Entonces yo veía que el señor que le estaba atendiendo, lo veía, y dije, ¿qué tanto? Yo dije, sospeché algo y me bajo del coche. Y ya que me bajo del coche, me ve a mí, y lo ve a Ramón, y lo ve a él, y me ve a mí, y ya, se paga Ramón el consumo que había puesto, se sube otra vez al coche, y le digo, oye Ramón, ¿te fijaste que el señor que estaba despachando te veía a ti, y luego me veía a mí, y me veía a mí, te veía a ti? Y dice, Ramón, se me queda viendo, ya sé por qué. Yo, ¿por qué, Ramón? Se nos olvidó quitarnos el maquillaje. Entonces el de la gasolina dice, ay, mamacita, a ver si no me agarran contra la pared de estos camiones, ¿verdad? Pero no era por ahí el asunto, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que suceden. Cosas que pasan. Y también de ese mismo programa, que te digo que se veía en el norte de todo el sur de Estados Unidos, toda América Latina, Europa y el norte de África. O sea, tenía una gran audiencia, ¿no? Entonces eran millones de personas que veían. Ya no pude trabajar para Canal 11, que eran unos miles de ¿cómo se dice?, de telespectadores, y ahora trabajaba para un programa donde no eran miles, sino millones. Y lo pude constatar que sí se veía el programa, porque estando en Madrid, en una ocasión, llegamos a un barcito, por pura casualidad, un barcito cubano que estaban celebrando su fiesta ese día, y me puse a hacer la caricatura yo siempre llego y si alguien me cuadra para hacerle su caricatura, se la hago. Entonces estaba un señor atrás de la barra, un muchacho, papá, le hago su caricatura, y ya, se la doy. Era el dueño del lugar, y al ratito pues llega y ahí están los mojitos, ¿no? Le digo, ¿cuánto es? No, obsequio de la casa, perfecto. Y bueno, ya, pues dije, me sirvió 3 de golpe, bueno, suéltamelo chiquito. No tenía yo prisa, ¿verdad? Para irme, ¿para qué me iba yo a dormir? Mejor me quedé allá a disfrutar de la fiestita esta que había, pequeña fiesta que había de esta gente. Y en eso estaba cuando un señor me dice, oiga, yo a usted lo conozco, un viejito. Yo a usted lo he visto, usted trabaja en la tele, ¿verdad? Le digo, sí, pero aquí en España no, le digo, yo soy mexicano, aquí en España no. Sí, usted trabaja en la tele, en un noticiero. Le digo, ya sé lo que pasó. Le digo, usted vio esto así, el noticiero de COP se transmitía en España. Entonces, cuando en México eran las 12 de la noche, ayer eran las 7 de la mañana. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que el señor levantaba temprano, prendía su tele,
y veía el noticiero. Entonces, fíjate, tuve que ir hasta Madrid para que saber que cuando menos uno me veía en el programa, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando de eso mismo, el compañero, el difunto Helguera, un día me sorprende porque me dice, oye, dice, por tu culpa no puedo dormir. Cabrón, me pego a la pared porque ya esto no me gustó. Dice, no, en serio, pero ¿por qué no puedes dormir? Es que no me duermo hasta que no pasa tu cartón, no, hasta que no veo tu dibujo en el programa. Mira, qué bien. Pues muchas gracias. Excelente. Y viniendo del maestro Helguera, no, pues, sí, con mayor sí, razón, claro. que paz descanse, ¿verdad? Excelente, qué bien. Pero sí, y bueno, entonces eso es una trayectoria y Sí. así como tú que también has publicado en muchísimos lugares, hasta ahorita en este momento pues tengo una verde de más de 70 medios impresos, Excelente. más de media docena de electrónicos Excelente. y bueno, incluso hasta he participado en una película. No, excelente. qué Haciendo bien. monitos. Haciendo monitos. Una película que Debe ser nos a lo mejor encargó una- cuando trabajamos en la Secretaría de perfecto. Recursos Hidráulicos, Ujú. que nos encargó el presidente Echeverría. Mira, qué bien. Hasta De el los- cine. cuando empezaban, antes de que empezaran los famosos, yo le digo mal hechos de peluche, se va a enojar el maestro Alarcón, porque él participa ahí, muñequitos como esos, hacíamos, pero en tiempos de Echeverría. Y se hizo una película, un pequeño cortometraje sobre el uso, sobre el buen cuidado del agua, porque se trataba de promover el uso y el buen cuidado del Buen agua. cuidado del agua. ¿Verdad? Qué bien, Entonces, perfecto. pero bueno, hasta la fecha te digo, son 70 medios, porque más adelante, hace más reciente, en los principios de este siglo XXI, empecé a colaborar con el Sol de México. El Sol de Y ya México. ves que el Sol tiene 60. Sí, te vimos en el Universal, en Cultura. Con el maestro Taibo, esa fue una gran experiencia, porque él se le prendió el foco y contrató como a 10 o 12 caricaturistas. Uy, al principio nos ya luego turnaba, ¿no? Pero después, Sí. no sé, alguien que también, de esos que no faltan, tontos con iniciativa, dijo que eran demasiados y que nada más que dejaran a Jesús Castruita, el hijo de Castrux. y nada más, pero lo que hizo el maestro Taibo, mis Sí, respetos, sí, fue no, algo muy definitivamente. interesante. Los medios de Marino, La Pistola, Rumor. Rumor también. ¿Verdad? También. Rumor es fue un poquito después de La Garrapata y del Quecosaedro, también el famoso Quecosaedro, no sé si colaboraste ahí también. No, pero no, ese también del maestro Álvarez del Villar, que era también un peruano que estaba en Excelsior, al igual que el maestro sí. Marino, Sí, Álvarez del Villar, sí, cómo no. que hizo su famosa revista Rumor, que también Sí, cómo no. hizo una etapa muy interesante de humor. Un humor diferente, ¿no? Sí. Distinto a La Garrapata y distinto a lo que hacen los compañeros del Chamuco, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, Ahí estoy, sí. ahí hemos estado. En el Son tiro. 45 años. No, ya, sí, son muchos medios, sí, Entonces, sí. ya. Excelente. Bueno, y hay una situación que nosotros hemos estado checando, que es tu gran labor de investigación histórica de la caricatura. Alguien que por eso mismo tiene todo un repertorio, toda una información maravillosa de las etapas de la caricatura, etcétera. Háblanos cómo se dio este enlace con la historia y por qué se da esta forma de estar ahí inmiscuido en esa búsqueda de todo ello que implica el recorrido histórico. Fue como parte de... Yo estaba haciendo cuando yo estudié la carrera de periodismo del 76-80, entonces obviamente pues tienes que no esperar 14 años para titular, ¿de verdad? Entonces yo dije, pues voy a titular inmediatamente, entonces pensé el tema era la historia de la caricatura, la caricatura en la prensa mexicana, y estaba delimitada precisamente de ese periodo que yo entré a la facultad a que la terminé, del 78 al 80, del 70 al 80. Del 68 al 80, más o menos, porque obviamente después del 68 hubo un parteaguas, queramos o no, hubo la historia de la caricatura en México tuvo un cambio radical, junto con otras muchísimas cosas, el teatro, el cine y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando yo básicamente era un reportaje y una serie de entrevistas a los principales caricaturistas de ese momento. Estaba Rosas, Naranjo, Helio Flores, Carlos Zip, el maestro Ríos, los principales y los que estaban en los primeros periódicos, los principales periódicos diarios de este país. Pero bueno, ya cuando estaba yo, ya terminé la tesis, según yo, la presenté a los sinodales y todos me dijeron que estaba perfecto, incluyendo mi director de tesis, que era el maestro Fernando Benítez. Pero bueno, llegué con la maestra Irene Herner, que también ha estudiado bastante sobre todo la historieta de este país, las historietas más que la caricatura política,
Y ella me dice, mira, todo está perfecto, muy buenas entrevistas y todo el trabajo está muy bien, pero te faltan, hay un pequeño detalle, te faltan los antecedentes históricos. Y sí, tenía razón la maestra, hay que decir de dónde viene o por qué viene la caricatura mexicana, en particular, ¿no? y cómo ha evolucionado, que por cierto surge en 1826 con la caricatura de Claudio Linate, un caricaturista italiano que llegó a México, que fue el que introdujo en México la famosa litografía, los dibujos que se hacen, que es una desgracia, esa técnica es muy buena, pero es una desgracia porque después de que tú ya hiciste un gran dibujo y que se imprimió todo lo que se tenía que imprimir, pues hay que lo borrabas, entonces dices, no, es como por ejemplo, decirlo de alguna manera, que Naranjo hiciera su dibujo y luego se lo rompieran y lo tiraran, dices, no, ¿cómo? Eso no es posible, pero bueno, esa era la técnica que había en ese momento, y quien la introduce en nuestro país es precisamente Claudio Linate, y a quien se le atribuye, según los historiadores y otras personas, a la primer caricatura que se publicó en la prensa mexicana, porque también en México, antes de que hubiera caricaturas en la prensa mexicana, en todas las múltiples publicaciones que ha habido desde 1816 a la fecha, también, por ejemplo, en tiempos de Hernán Cortés, había un dibujante que, por obvias razones, como él se estaba quedando con todo, el canijo de Hernán Cortés, pues él le hacía sus caricaturas al famoso español, ¿verdad? Entonces, entonces, desde aquel entonces ya había caricaturas, pero bueno, ya dentro de la prensa mexicana, y precisamente por eso que me mandó a hacer la maestra, que incluyera yo los antecedentes históricos, empezando por 1826, pues me remití a la Hemeroteca Nacional, que es el lugar idóneo para encontrar todo lo que perdón, para ver cuál ha sido la historia de cómo ha transitado la caricatura en la historia de este país. Muy bien, bueno, pues muy interesante. ¿Qué más nos puedes platicar sobre esto? Pues te decía, dije, la única manera de encontrar los antecedentes, porque desgraciadamente no había muchos libros en la hemeroteca. Pude encontrar 3-4 libros que hablaran sobre la caricatura, pero eran así pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Los del maestro Zuno son muy buenos, el suegro de Echeverría, pero dije, no es suficiente. Entonces lo que hice fue empezar a revisar de las gacetitas, las primeras gacetas que se publicaron, desde que México es independiente, en 1821 hasta nuestros días, y pues me encontré con cada joyita. Y me enteré también de que muchos de los caricaturas, por ejemplo los de la orquesta, eran gente que trabajaba, precisamente el nombre estaban orquestando, haciendo una campaña para que finalmente Porfirio Díaz llegara a la presidencia. Incluso uno de ellos fue diputado ya cuando Porfirio Díaz fue presidente. Pero si gustas, en un segundo programa, si me invitas, les puedo abundar un poquito más sobre este gran tema y sobre la historia de la caricatura en México y cómo es que yo daba las visitas guiadas en el Museo de la Caricatura. Claro que sí, perfecto. Pues ya los últimos minutos, con todo gusto, ya para cerrar, háblanos, ¿cómo ves la caricatura actual, caricatura en México, ya después de este recorrido? ¿Cómo ves a los caricaturistas actualmente? Pues afortunadamente la mayoría son muy críticos, como debe de ser, que lo que está mal se tiene que criticar, y la mayoría de los compañeros caricaturistas que publican en los diarios y en los medios, y sobre todo en los canales, que ahora afortunadamente hay muchos canales en YouTube y en otros lugares, donde se puede hablar de la caricatura y de los que están haciendo gobierno, tanto en la ciudad como en los estados y en la república, y debemos criticar, porque decía el maestro Fernando Benítez, que no podemos ser complacientes con los políticos. Claro que sí, así es. Entonces, pero afortunadamente son los menos los que están a favor de este señor que nos dice que gobierna ahora. Ok, muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Aquí una plática muy enriquecedora, muchísimas gracias, Amaral. Lo vamos a tener, ya lo anunciamos desde este momento, para un segundo programa, así que muy pendientes aquí en Sonrisas a la Tinta. Te vamos a dar toda esta información para que estemos nuevamente frotándonos las manos aquí con este grandioso del humor, de la caricatura, de los trazos, Mario Alberto Garduño Maral. Muchísimas gracias, Maral. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, pues ya sabes, nuestra forma de contacto, cualquier pregunta, cualquier comentario, luy6618@hotmail.com, y también por WhatsApp en el 55 27 16 02 97. Ahí estamos interactuando. Gracias. Nuevamente nos estamos despidiendo, ¿verdad? Recuerda que disfrutar es vivir es reír. Ríe cuanto más puedas. Maral y Luy, te decimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Un abrazo para todos.
Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta.